Dios te bendiga, de este lado tu hermana y tu amiga Yuberkis Cordero, con un tema muy importante en el día de hoy, para lo cual te pido que por favor te quedes hasta el final para que puedas recibir cada una de estas palabras. Vamos a comenzar leyendo, ¿verdad? Segunda de Corintios, capítulo 2 y su verso 11, donde el Señor nos dice: para que Satanás no gane ventaja alguna contra nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La palabra del Señor nos manda a que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. No podemos ignorar las estrategias. No podemos ignorar cómo él opera. Porque si lo ignoramos, no lo vamos a vencer. Número uno. Número dos, él nos va a vencer a nosotros. Entonces, yo te voy a hablar en el día de hoy acerca de una estrategia que el enemigo utiliza para engancharnos en sus redes, vamos a decirlo así. Sabemos que como hijos de Dios que somos, si caminamos en obediencia a la palabra de Dios, si dejamos que Cristo sea formado en nuestras vidas, si andamos en el Espíritu, si estamos velando en oración, como dice la palabra, no vamos a dar lugar al enemigo. Jesús le dijo a sus discípulos: ¿no habéis podido conmigo velar ni siquiera una hora? Y los mandó a velar justamente para no darle lugar al enemigo, para que el enemigo no los encuentre, vamos a decir, desapercibidos. El enemigo nos conoce muy bien y el enemigo utiliza diferentes estrategias para que nosotros quedemos enganchados. Como hijos de Dios, si andamos rectamente, como acabo de decir, como acabo de mencionar esos ejemplos, pues el enemigo no va a encontrar una ocasión en nosotros. Jesús dijo: el enemigo nada tiene en mí. No había manera de que el enemigo pudiera encontrar algo en Jesús, porque Jesús no tenía pecado. Así que no había manera de que él pudiera engancharlo. No había manera de que él pudiera hacerlo caer en sus redes. Esto sucede también para nosotros si no nos descuidamos y andamos, ¿verdad?, siempre dependientes de Dios. Pero ¿qué sucede? Somos humanos imperfectos. No somos como Jesús, que no tenemos pecado. Y hay momentos en que podemos caer en algo y el enemigo puede utilizar esto como una ventaja. Ahora, Jesús nos da la oportunidad a cada uno de nosotros de que pidamos perdón a tiempo. Es decir, hay una brecha, hay un espacio de tiempo donde si metemos la pata, si cometemos un pecado, podemos ir y pedir perdón. Y el enemigo no puede, pues, utilizar esto como una ventaja. Pero si nosotros no aprovechamos ese tiempo, entonces vamos a estar dando lugar al enemigo y el enemigo va a encontrar una ocasión para hacernos caer. Entonces la estrategia de que te quiero hablar, que utiliza mucho el enemigo para poder engancharnos, porque si no es así, no hay manera de que él lo pueda lograr, no hay manera de que lo pueda lograr, es, ¿sabe que nosotros los cristianos hacemos clasificaciones muchas veces de los pecados y decimos, bueno, el adulterio es un gran pecado, la fornicación, oye, ni se diga, tal pecado, óyeme, ese pecado es grande, pero nos olvidamos de otros tipos de pecados que son iguales delante de Dios. Claro, tienen sus diferencias en cuanto al castigo, tienen sus diferencias en cuanto al efecto que pueden producir en nosotros, pero delante de Dios todos los pecados son pecados. Entonces a veces hay pecados de los que no nos cuidamos y el enemigo lo sabe. Por lo tanto, el enemigo va a utilizar esos tipos de pecados. ¿Para qué? Para engancharnos. Porque si caemos en uno de esos pecados que nosotros no estamos vigilantes, porque no estamos pendientes a ellos, no lo estamos clasificando como pecado, pensamos, no, hombre, eso no es nada, una mentirita blanca, no, eso no va a ser nada. Pensamos quizás una mala mirada al hermano, cortarle el ojo, no, hombre, eso no es nada, y lo pasamos por alto y ni pedimos perdón. ¿Por qué? Porque para nosotros eso está en una lista tan pequeña de si acaso le llamamos pecado. Pero el enemigo los utiliza, esos tipos de pecados, porque ¿sabes qué? Cuando tú y yo caemos en uno de esos tipos de pecados, no importa que nosotros queramos llamarle pequeñito, ahí el enemigo tiene una ocasión para hacernos caer. Ahí es cuando el enemigo puede venir en tu contra, y cuando él viene en tu contra te va a caer lo que él te hace. ¿Por qué? Porque tú estás en desobediencia delante de Dios. Entonces, en sentido resumido, lo que hace el enemigo es lo siguiente: te hace caer primeramente en un pecado de esos pequeños que tú no lo ves como pecado. Te hace caer muchas veces en la práctica de algo que tú lo ves así chiquitito.
Y cuando tú caes en esa práctica, ya tú estás en su terreno. Cuando tú caes en esa práctica, ya tú caíste en su red. Después que tú estás en esa red, el enemigo te puede atacar. El enemigo tiene derecho espiritual para atacarte y que progrese. La Biblia dice, ningún arma forjada prosperará. Pero eso es cuando estamos en Cristo. Cuando estamos en Cristo, cuando le hemos dado lugar al enemigo y lo hacemos de una manera frecuente. No como yo dije ahorita, que bueno, cometemos un error porque no somos perfectos, pero reparamos. No, es algo que lo estamos haciendo constantemente y como nosotros no creemos que es pecado, bueno, o le damos poca importancia, lo seguimos practicando y practicando, y después que tú caíste ahí enganchado en esa red de ese pecado, que tú no le estás dando importancia, entonces ahí el enemigo te puede atacar. Ahí los pensamientos negativos van a progresar en tu vida, porque tú no vas a tener el poder para resistirlo, porque tú estás haciendo algo que le da derecho legal al enemigo. Entonces, tenemos que conocer esta estrategia. Vamos a autoanalizarnos. ¿Qué cosa hay en mi vida que yo estoy practicando de una manera regular y que no le estoy dando importancia, pero que no es agradable delante de Dios y que es un pecado? No es agradable delante de Dios, pero yo lo estoy minimizando y eso le está dando al enemigo el derecho para que luego él pueda venir más adelante con un ataque más fuerte. Ahí es cuando al cristiano le puede caer una cosa negativa y decir, pero ¿por qué si soy cristiano? Hay un momento, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Job, que Dios le quitó el cerco y le permitió a Satanás atravesar ese cerco. Y hay momentos que Dios da permiso. Lo resalto, ¿verdad? Porque no quiero generalizar. Pero también hay momentos en que nosotros no nos hemos dado cuenta que nos hemos dejado atrapar en la red del enemigo con un pecadito, que delante de Dios es un pecado como quiera. Y el enemigo, espiritualmente hablando, tiene derecho. Hasta que nosotros no descubrimos esa estrategia, esa maquinación del enemigo y paramos de hacer eso que estamos haciendo, entonces, cuando nosotros paramos eso y pedimos perdón y reprendemos al enemigo, entonces podemos luchar en contra de él y vencerlo. Pero yo te animo en este día a que tú analices esa parte. Mira a ver si hay algo en tu vida que le está dando derecho al enemigo y que está haciendo que tú caiga en esa red donde el enemigo puede enviar otra cosa a tu vida, pero tú no lo vas a vencer porque tú estás participando en un pecado activo. En un pecado activo que te está pasando desapercibido así por abajito, porque tú ni siquiera lo estás contando como pecado. Esta es una de las estrategias que el enemigo usa cuando quiere enganchar a una persona. Enganchar significa encontrar un derecho legal en esa persona, para luego esa persona no pueda vencerlo. El enemigo puede hacer lo que sea contigo y no lo puede vencer. Hasta que no saca ese pecadito, que tú lo ves como un pecadito, hasta que no lo saca de tu vida, no lo vas a vencer. Entonces analízate y esa parte trátala primero. Y cuando tú analices tu vida y esa parte la trates primero y le pida a Dios, ayúdame, porque quizás yo no puedo verlo, quizás yo no puedo entenderlo, Dios te lo va a revelar 100% seguro que te lo digo. Y tú vas a eliminar eso de tu vida y cuando tú lo elimines, ahora tú vas a enfrentar al enemigo. Ahora tú vas a resistirlo y él va a tener que huir. Por eso es que la palabra de Dios nos dice, someteos a Dios. Primeramente sométete a Dios. Y después que te sometas a Dios, entonces tú vas a poder resistir y el enemigo huirá. Pero si no hay sometimiento a Dios y hay un pecado activo en tu vida de manera regular, por más que tú resistas al enemigo, él va a tener derecho y él no se va a ir. No se va a ir. Entonces, vamos a conocer las estrategias del enemigo y vamos a tener esta que te estoy explicando hoy muy en cuenta. Porque el enemigo yo veo que lo utiliza mucho para poder vencer a muchas personas en su guerra espiritual. Cuidémonos y velemos, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero aquí en la palabra del Señor nosotros tenemos, ¿verdad?, todas las armas que necesitamos y tenemos al Espíritu Santo de Dios quien nos revela y quien nos ayuda a entender lo que nosotros hemos pasado por alto, para que podamos alinearnos nuevamente a lo que Dios quiere y podamos vencer en nuestra guerra diaria, en nuestra guerra espiritual. Así que yo espero haberte bendecido con estas palabras, espero que te puedan ser de mucha bendición y que, bueno, pues sirvan de gran beneficio para tu vida. Como siempre, de este lado tu hermana y tu amiga Yuberkis Cordero, te invito a suscribirte. Te invito a activar las campanitas para que te lleguen las notificaciones. Te invito a compartir con otras personas también que puedan ser bendecidas
y puedan salir adelante en la lucha espiritual que están teniendo. Dios te bendiga grandemente, derribando fortalezas y edificando el reino de Dios en tu vida y en tu corazón. Dios te guarde.